Hoy hablaremos de los métodos de esterilización. En primer lugar vamos a definir qué es la esterilización. La esterilización va a ser un proceso que tiene como objetivo la eliminación de toda vida microbiana, de todos los microorganismos en un 100%, incluyendo las esporas y también los virus. Que recuerden que algunas personas consideran un microorganismo a los virus, otras personas no, cada uno defiende su posición y bueno, es así. Ahora, ¿por qué es importante la esterilización? Donde ya sabemos que no hay vida microbiana. Bueno, básicamente porque esto puede ayudar muchísimo a un paciente, ya que recordemos que los materiales que no están en este estado estéril van a ocasionar una infección en nuestro paciente. Vamos a hablar de los métodos de la esterilización. Tenemos medios físicos o métodos físicos y métodos químicos. En los métodos físicos tenemos el calor seco, el calor húmedo y la radiación como la ultravioleta y la radiación gamma. En los métodos químicos tenemos los gases, el óxido de etileno, formaldehído, en los líquidos el glutaraldehído y también tenemos en fase plasmática como el peróxido de hidrógeno. Ahora, en el calor seco nosotros vamos a utilizar un equipo denominado pupinel. Este pupinel va a tener una temperatura en la cual nosotros vamos a poner un tiempo determinado y en ese tiempo determinado pues nosotros vamos a ya tener esterilizado un material. En el calor seco nosotros podemos esterilizar todo lo que sea de material quirúrgico, de acero quirúrgico principalmente, no telas. Ahora, existen dos tipos de pupinel o dos tipos de estufa, de convección por gravedad y de convección mecánica. Vamos a hablar ahora del método por calor seco, por calor húmedo, perdón. El método por calor húmedo va a utilizar un equipo llamado autoclave. Este equipo esteriliza a través del vapor de agua. Vamos a corregirlo aquí. Ahí se aparece, todavía no aparece, ya está. Ahora, vemos aquí que el autoclave vamos a manejarlo en 130 a 150 por un periodo de 30 a 45 minutos. Cuando hablo de 130 a 150 me refiero a los grados de calor que uno tiene que poner. Acá tenemos el autoclave. Esto es un autoclave. Y existen tres tipos de autoclave diferentes: de clase N, de clase B y de clase S. Ahora, los métodos por radiación. Vamos a ver ahora métodos por radiación. Tenemos el método de radiación ultravioleta. En este caso, en el método de radiación ultravioleta, nosotros lo que vamos a esterilizar va a ser ambientes. Y tiene un radio normalmente de 80 a 100 centímetros, es hasta 1 metro de radio para esterilizar. Esto es lo que se utiliza para esterilizar, por ejemplo, salas de operaciones, para ayudar a esterilizar, por ejemplo, áreas donde pudiera infectarse de COVID, por ejemplo, estuvo muy de moda. También, por ejemplo, en el área también de DOTS, que es el tratamiento directamente observado, donde el paciente toma sus medicamentos para la TB. Y básicamente, como dije, lo que esteriliza esto son ambientes. Es muy importante. Ahora, el método por radiación gamma. En esos, por ejemplo, nosotros vamos a esterilizar los materiales que no pueden ser sometidos al calor. Como por ejemplo, hay guantes quirúrgicos que son esterilizados por radiación gamma. Ahora, vamos a hablar de los métodos químicos. Por ejemplo, vamos a hablar de los gases. Recuerden, gases, tenemos líquido y tenemos plasma. En estos métodos químicos vamos a hablar del gas más utilizado, que es el óxido de etileno o el ETO. Para eso se va a utilizar esta cámara de aquí, muy parecida a una refrigeradora, por el cual nosotros vamos a introducir dentro de una bolsa
todo lo que nosotros queremos esterilizar y que no puede ser sometido al calor. Para lo cual, dentro de ello, vamos a colocar dentro de la bolsa con los materiales a esterilizar una ampolla que contiene el óxido de etileno. Rompemos esa ampolla y se va a empezar a liberar el gas. Y en ese momento la bolsa que contenía los materiales se va a introducir aquí. La desventaja es que el periodo de colocación o esterilización de estos materiales es muy largo. Requiere aproximadamente entre 12 y 24 horas para poder esterilizar los materiales. Esto tiene unas etapas de esterilización, acondicionamiento y humidificación, el ingreso del gas, la exposición del gas, la evacuación y la aireación. Porque una vez que se ha terminado el proceso, que es entre 12 y 24 horas, se tiene que abrir para dejar airear, es decir, abrir sin sacar todavía los materiales que hay dentro. Vamos a hablar del formaldehído. Va a ser un gas incoloro que vamos a usar como alternativa al óxido de etileno. A ver, seguimos. Vamos a hablar de algunos líquidos como el glutaraldehído, conocidos comercialmente como Sidex, Microbiex. Es un antimicrobiano de amplio espectro y normalmente se utiliza para esterilizar, como bien dije, todo aquello que no puede ser sometido al calor. Tenemos también esterilizantes en formato plasma, como el peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que ayuda bastante. Un método antiguo, por ejemplo, es el método por ebullición. Actualmente no está considerado como un método de esterilización seguro, esto sí es importante saber, pero se pone como un método de esterilización porque de alguna forma nosotros ante una emergencia de no tener un popinel, de no tener nada, estar en el campo, no tener nada, una forma de, entre comillas, esterilizar es introducir objetos al agua caliente de 15 a 30 minutos. Es muy importante. Debemos saber que por qué no se considera un método efectivo de esterilización, porque la temperatura del agua, por más caliente que esté, cuando llega a 99.9, lo que va a pasar es que se va a evaporar. Es decir, no va a llegar más de esa temperatura y se va a evaporar. Es por ello que no es considerado un método seguro y eficaz, pero ante una emergencia sí siempre se puede utilizar.